Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 21 y 26 de noviembre de 2016. Soy Osman Gordillo y la imagen de la semana sigue siendo básicamente la misma. Donald Trump y el efecto que su elección ha causado en los mercados internacionales. Alrededor de esto quisiera mencionar 5 ideas que creo que resumen el efecto de Trump en los mercados. Primera idea, expectativa de mayor gasto fiscal que en cierta forma reactiva la economía. Segunda idea, este gasto fiscal generaría presión inflacionaria. Tercero, política monetaria dejaría de ser, digamos, la herramienta predilecta y se cambiaría precisamente por la política fiscal. Cuarto punto, en este sentido, con inflación al alza y con gasto fiscal más activo, la Fed tendría en cierta forma que actuar de una forma un poco más, digamos, agresiva. Y finalmente, nuestra quinta idea, los tesoros, como resultado, han tenido un comportamiento al alza. Sin embargo, en este video vamos a explorar algunas implicaciones no tan positivas de la política de Donald Trump tal como está planteada. En la agenda para esta charla vamos a analizar básicamente dos puntos que me parecen de la mayor importancia. El primero, como lo acabamos de mencionar, Estados Unidos. Vamos a ver algunas de las políticas de Trump o las implicaciones de esas mismas políticas. Vamos a ver el efecto de los republicanos en el Congreso, es decir, la coordinación entre el partido, de hecho el mismo partido va a controlar el Congreso y la presidencia, y un poco lo que dijo Yellen en su discurso en el Congreso la semana pasada. Por otro lado, vamos a ver el tema Colombia. Creo que hay mucho movimiento, mucha, digamos, expectativa porque se va a publicar el PIB, va a tener, digamos, se va a llevar la reunión del Banco de la República el día viernes y vamos a ver algunos de los datos importantes que se publicaron en la semana que acabó de pasar. Bueno, entonces sin mayor preámbulo, comencemos con el primer dato que es, perdón, con el primer tema que es Estados Unidos. Básicamente, como lo decía anteriormente, va a haber un uso más, digamos, agresivo de la política fiscal. Y esto, pues evidentemente, podría generar en cierta forma una presión inflacionaria. Sin embargo, un efecto secundario es claramente el aumento de la deuda. Y es que en estos momentos la deuda de Estados Unidos se encuentra, digamos, subiendo de una forma importante y se encuentra en el mayor nivel desde los años 50. Puntualmente estamos con un nivel de deuda sobre PIB mayor al 100%. Y claramente, como se alcanza a ver en esta gráfica, algunos de los impactos, digamos, secundarios de la presidencia de Donald Trump es precisamente la continuación del aumento de deuda. De un nivel, digamos, cercano al 100%, uno esperaría que se alcance incluso un 120% y esto claramente es un nivel mucho mayor del que se esperaría si Hillary Clinton hubiera sido la presidente. Entonces, básicamente, el mercado ha hablado mucho de los efectos positivos de la presidencia de Trump, ¿no? Como lo hablaba, el aumento del gasto que podría generar un aumento en el corto plazo de la economía, pero evidentemente el aumento en los niveles de deuda en el largo plazo podría no tener un efecto, digamos, totalmente positivo. Bueno, segundo punto que me gustaría mencionar alrededor de Donald Trump. Ya hablamos que el aumento de gasto podría generar mayor crecimiento y mayor inflación. En este punto uno podría construir, digamos que dos escenarios, un escenario benigno y un escenario adverso, ¿no? Estamos hablando de la implementación de las políticas del nuevo presidente. Entonces, en los dos casos se ve un movimiento en el corto plazo que podría ser benéfico para el PIB entre 0,2 y 0,4 puntos adicionales. Se podría alcanzar el nivel de precios, digamos, del 2%, creo que sin problema.
Pero acá viene la diferencia entre los dos escenarios. En el escenario benigno, la inflación se mantendría entre el 2 y el 2,3%, digamos, obviamente presionada al alza, pero sin ser un problema. En el escenario no tan benigno, en el escenario adverso, sería mayor al 2,3%. Claramente, esto implicaría una Fed mucho más agresiva que si se une con tres políticas claves, que es el tema del proteccionismo, las políticas anti-inmigración y lo que mencionábamos ante el sobreendeudamiento, podría básicamente generar un riesgo de estanflación para la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué es la estanflación? Estanflación es un crecimiento bajo con una inflación alta. Y el crecimiento bajo estaría, digamos que soportado precisamente por la otra batería de política del nuevo presidente, de las que ya acabamos de hablar. Un país más proteccionista estaría afectando el comercio y precisamente eso afectaría en el largo plazo los niveles de crecimiento. Algo similar se podría pensar de las políticas anti-inmigración, precisamente porque un país cerrado tendría menos capacidad de crecimiento en el largo plazo. Entonces creo que esto es el gran problema básicamente de las políticas de Trump como están planteadas. Habría que ver si finalmente termina suavizando ciertas políticas, pero como lo ha, digamos, propuesto y lo ha dicho en su programa de gobierno, ese sería el gran riesgo. Adicionalmente, quiero hacer énfasis en estas gráficas. Según el Fondo Monetario Internacional, porque esto es precisamente tomado de ahí, no hay una correlación evidente entre un mayor aumento del gasto y un mayor crecimiento. Y fíjense ustedes en esta dispersión. En el eje X tenemos el mayor aumento del gasto, digamos, hacia allá, hacia la derecha, aumenta, y en el eje de Y tenemos el crecimiento del PIB. Y precisamente no se ve una relación, digamos, directa en donde cuando se aumenta uno, se aumenta el otro. En esta gráfica de la derecha tenemos el mismo escenario, pero en economías desarrolladas con tasas de interés bajas. Y precisamente se ve un poco lo contrario, ¿no? Una tendencia negativa de crecimiento en el PIB con mayor gasto. Bueno, entonces con esto, con estas dos diapositivas, lo que quiero es llamar la atención básicamente sobre los efectos negativos en el largo plazo de la implementación de política de Donald Trump, porque lo que creo es que el mercado está viendo hasta ahora con muy buenos ojos, digamos, las políticas del nuevo presidente, pero se ha olvidado un poco de los efectos más de largo plazo. Está muy emocionado con lo que puede pasar en el corto plazo, pero queremos acá levantar una bandera roja sobre, digamos, la otra cara de la moneda que el mercado creo hasta ahora no ha tenido en cuenta. Ahora, uno de los puntos que más ha llamado la atención de las elecciones es precisamente esa concordancia entre el partido del Congreso y el partido del presidente. Y lo que se dice es que el presidente ahora sí va a poder, digamos, presentar proyectos y el Congreso se los va a terminar aprobando precisamente porque los dos son del mismo partido. El partido en este caso sería el republicano. Lo que quisimos hacer en esta diapositiva es ver si en ocasiones anteriores, cuando el partido del Congreso concuerda con el partido del presidente, tiende a haber el mismo comportamiento, ¿no? Y eso sí finalmente se termina reflejando en un aumento del gasto. En la parte inferior tenemos el gasto del gobierno como porcentaje del PIB y en la parte superior tenemos el Senado, la Cámara, el color rojo terminaría siendo el partido al que se pertenece. Y en la parte media tenemos el presidente con su partido, ¿no? Obviamente el rojo es partido republicano, el azul es partido demócrata. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá en esta ocasión, entre 92 y 93, Bill Clinton tuvo Senado, Cámara y Senado de Partido Demócrata y él fue demócrata. Entonces, en teoría, este punto verde lo que implica precisamente es que habría, digamos,
posibilidades que esa concordancia dé vía libre a que los proyectos del presidente sean aprobados mucho más fácilmente. Y eso en última se debería terminar reflejando en un mayor gasto. Lo contrario pasaría cuando, por ejemplo, en el gobierno de Bush, el partido era un partido de Bush primero, ¿no? De Bush padre. El partido del Congreso era demócrata y el presidente era republicano. Y eso en teoría debería generar un menor gasto, como lo mencionaba, por parte del gobierno central. La gran conclusión acá es que no hay una concordancia de un mayor gasto en el momento en que se da esta coordinación entre el partido en el Congreso y el partido en la presidencia. Realmente todo obedece más en cierta forma al ciclo económico. Fíjense ustedes, la gran subida de gasto fue precisamente cuando se dio un poco la crisis del 2008-2009, pero es muy difícil llegar a la conclusión, según este análisis, que realmente cuando hay una concordancia entre partidos, por decirlo de alguna forma, hay una subida en el gasto. Y fíjense ustedes, en la primera parte del gobierno de Clinton hubo Partido Demócrata y el resultado fue una reducción en el gasto con respecto al año anterior. Por otro lado, en el gobierno de Bush padre, básicamente había presidente republicano con Congreso demócrata y hubo un crecimiento precisamente del gasto, ¿no? Obviamente lo contrario también se podría encontrar. Y esto lo que quiere decir es que realmente viendo, digamos, las estadísticas, no se puede decir que necesariamente cuando hay coordinación entre partidos en el Congreso y la presidencia se vaya a dar un mayor gasto. Entonces, de pronto, esto es, digamos, uno de los puntos que me parece importante mencionar. El mercado está adelantándose demasiado, está asumiendo demasiadas cosas, digamos, positivas sobre lo nuevo que puede pasar en la presidencia de Donald Trump y precisamente en este video eso es lo que estamos tratando de digamos, de aclarar. Entonces, para resumir, en estos puntos que acabo de mencionar, el gobierno de el gobierno de Trump tiene ciertos riesgos de largo plazo que me parecen importantes mencionar. Primero, no se garantiza un mayor gasto o a pesar de la coordinación entre partidos en el Congreso y en la presidencia. Segundo punto, no hay una garantía que un mayor gasto vaya a generar un mayor crecimiento. Y tercer punto, la aplicación de las políticas de Donald Trump como están, digamos, planteadas, tienen un gran riesgo y a pesar que se dé un crecimiento y a pesar que se dé un mayor gasto, el gran riesgo es que se termine en un escenario de estanflación. Bueno, ahora, sin embargo, pues obviamente el mercado ha reaccionado y ha reaccionado previendo una mayor inflación y precisamente los bonos del tesoro han tenido una reacción bien agresiva. En esta gráfica tenemos los tesoros a 10 años y fíjense ustedes, básicamente el nivel hacia el que estamos yendo se ubica aproximadamente entre el 2.4, 2,5, precisamente tratando de alcanzar los niveles que digamos, alcanzaron en el 2015. Por un lado. Por otro lado, los grandes tenedores de bonos del tesoro, como por ejemplo China, que se ve acá, y Arabia Saudita, han reducido de una forma muy agresiva sus tenencias en este tipo de activos. Hay que aclarar que esta gráfica no incluye o no es, digamos, restrictiva a la presidencia o el momento en que Donald Trump ganó la presidencia, sino esta liquidación viene dándose desde hace ya varios meses, que se ha intensificado en las últimas semanas, es cierto, pero básicamente desde hace 3, 4 meses se empezó esta, digamos, liquidación por parte de esos tenedores. En últimas, reiteramos,
La tendencia puede seguir al alza y la gran meta, digamos, en el 2000 del bono de 10 años a 10 años estaría ubicada entre el 2.4 y el 2.5. Bueno, ahora, el último tema relacionado a los Estados Unidos se enfoca básicamente en las declaraciones que hizo la presidenta de la Reserva Federal la semana pasada. Y es que se estaba, digamos, teniendo mucha atención a lo que ella pudiera decir después de que Donald Trump hubiera determinado que la Fed, por ejemplo, está sesgada, estaría dando tasas muy bajas únicamente para beneficiar al candidato, al presidente Obama. Y en general tuvo mucha crítica por parte o a lo largo de la campaña, la política de la Fed. Yellen obviamente apoyó la independencia de la Reserva Federal. En cierta forma, Donald Trump criticó fuertemente, según él, la excesiva regulación que está afectando negativamente las instituciones financieras. Y lo que dijo Yellen es que realmente no hay esa, digamos, excesiva regulación, que lo que se está dando es completamente normal. Y precisamente por esto es que uno de los riesgos de la presidencia o en la presidencia de Trump es que haya una mayor injerencia por parte del presidente en las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Sin embargo, pues obviamente defendió precisamente esa independencia, pero además determinó que es muy probable que se dé un ajuste de tasas en el mes de diciembre, ¿no? Y esto estaría en línea con lo que el mercado está pensando. En estos momentos, 90% de probabilidad de un ajuste de las tasas al alza. Entonces, básicamente, a pesar de, digamos, la victoria de Donald Trump, del candidato que en teoría podría ser más riesgoso en general para la economía, la Fed no ha cambiado su perspectiva. Entonces, en resumen, en el tema de los Estados Unidos, creo que acá lo más importante es, primero, hay que tener en cuenta que el gobierno de Donald Trump no es el 100% o no podría ser el 100%, digamos, de positivo como hasta ahora el mercado lo ha, digamos, asumido. Y el objetivo principal de este video precisamente es tratar de ver algunos riesgos de largo plazo que pueden estar incluidos en las políticas que el presidente o el nuevo presidente puede aplicar. Lo más importante acá en términos de mercado es que la tendencia al alza en los tesoros puede continuar y como lo vimos en la meta para la referencia a 10 años se ubica aproximadamente en 2,5, incluyendo obviamente la posibilidad que el dólar o medido por el índice de XY continúe, digamos, en este proceso de fortalecimiento. Bueno, ahora continuemos con nuestro segundo tema, que es el tema local, que está tan interesante y tiene tantos datos que me parece que hace mucho no había, digamos, esa volatilidad en el mercado de Colombia y en términos de datos lo que puede pasar en esta semana en Colombia. Entonces va a estar bien interesante. Primero, la semana pasada se publicó la encuesta del Banco de la República relacionada a inflación y a tasas de referencia. Y fíjense ustedes, el mercado está esperando ahora 5,69 para el cierre de la inflación en el 2016, es decir, en este año. Es decir, continúa con esa tendencia bajista. Recordemos que hasta hace 6 meses todos los analistas estaban pensando que iba a seguir subiendo, que íbamos a seguir al 9 y que íbamos a cerrar por los lados del 7%. Y fíjense ustedes, en unos pocos meses pasamos de una inflación esperada del 6,77 y ahora al 5,70. Nosotros hemos mantenido constantemente ese 5,80, lo seguimos manteniendo, pero digamos que nuestro modelo puntualmente en estos momentos nos da 5,58. Y acá en este sentido quiero rescatar que realmente hay muy pocas firmas, entre las cuales nosotros, digamos, muy orgullosamente estamos incluidos, que
hemos tratado de cambiar lo menos posible la perspectiva de inflación y precisamente hemos sido de los pocos que vio que al final del año iba a haber esta caída tan agresiva de la inflación como se está dando. Para el 2017 el mercado espera algo muy cercano a lo que es el objetivo del Banco de la República, ese, digamos, canal entre el 2 y el 4%, y precisamente el mercado para el próximo año ve un 4.15 muy, digamos, estable con respecto a lo que ha venido pensando en los últimos meses. Pero seguramente a medida que el tiempo vaya pasando, la volatilidad de la proyección en el 2017 va a ir aumentando. Ahora el mercado está enfocado en el corto plazo, en el 2016, y de seguir así las cosas, pues obviamente esta perspectiva va a continuar a la baja. Ahora, la proyección o la, digamos, percepción de tasas del Banco de la República según el mercado, pues no ha cambiado mucho. Se ve estabilidad en el 2016, con un recorte que se vendría a dar únicamente hasta principios del 2017. Y de ahí en adelante lo que se espera es una tendencia bajista que llevaría hacia final del 2017 las tasas alrededor del 6%, ¿no? Entonces es un recorte bien importante que se nos vendría en el próximo año. Sin embargo, nosotros hemos venido sosteniendo que el recorte de tasas se podría dar en el 2016 y puntualmente habrían dos oportunidades de ese recorte. Primero, la reunión de noviembre o en la reunión de diciembre. Posiblemente la reunión de noviembre, que es esta semana que inicia, sea muy prematuro pensar que se vaya a dar ese recorte, precisamente porque hay algunos riesgos que ya los vamos a mencionar, pero nuestro escenario es que ese recorte se termine dando este año y por lo tanto se terminaría dando en la reunión de diciembre. ¿Cuáles son las razones para pensar precisamente en ese recorte? Creemos que una razón muy poderosa es la que acabamos de ver en la anterior diapositiva, una inflación que está francamente en tendencia bajista y que va a continuar, que en el mes de noviembre va a seguir bajando, y las expectativas que están evidentemente mucho más ancladas, o uno podría decir que están totalmente ancladas en este momento. El segundo punto es obviamente el tema de crecimiento. Y es que la semana pasada, y voy con nuestro segundo tema de esta charla en el tema Colombia, se publicaron la producción industrial y las ventas al por menor. Las ventas al por menor continúan en crecimiento negativo y la producción industrial, digamos que tuvo un crecimiento muy agresivo a la baja, todavía positivo, pero mucho menos importante que lo que se alcanzó a ver en el mes anterior. Entonces, vamos por partes. Vamos primero con la producción industrial. Fíjense ustedes, el mes anterior se creció 9.4, en esta ocasión 4%, es decir, menos de la mitad. La refinación de petróleo, digamos, fue el gran componente, el componente que generó un crecimiento más agresivo, y el crecimiento en este sector fue 4.8%. Eso pues obviamente implica que todos los sectores en general terminaron, o la mayoría de sectores terminaron decreciendo, porque la refinación de petróleo creció más que el total de la producción industrial. En la gráfica de la derecha tenemos el número de sectores que crecieron positivamente, que son 9, pero fíjense ustedes, negativamente tenemos 11 sectores, y en neutralidad, o sea con cero, tenemos 19 sectores. Si uno compara estas cifras con lo que ocurrió en junio, básicamente se da cuenta que realmente hay una, digamos, desmejora importante en las cifras de producción industrial. ¿Y por qué nos vamos hasta junio? Precisamente porque en el mes de agosto y de julio hay algún ruido que está, digamos, generando el paro camionero. Por eso en el mes de julio el resultado fue tan negativo y el mes de agosto el resultado fue tan positivo. Entonces, precisamente nos vamos hacia 2 meses atrás y digamos, el gran resultado es que mientras en este caso el crecimiento fue positivo en 9 sectores, en junio eran 16. En 11 sectores ahora el crecimiento fue negativo, y anteriormente el crecimiento de los sectores, el crecimiento negativo fue de 9.
En últimas, lo que se alcanza a ver es que realmente el número de sectores que están mejorando su crecimiento, pues básicamente se ha reducido. Bueno, el segundo dato fue precisamente la producción industrial. Creció o decreció 1.3 el anterior dato, perdón, las ventas al por menor. Creció menos 1.3 y el anterior dato fue menos 1.9, teniendo en cuenta básicamente unas cosas que me parecen interesantes, y es que el 15 fue el quinto mes consecutivo de crecimiento negativo. Y un comportamiento así de malo no se ve desde el 2009, teniendo en cuenta que el 2009 fue una, digamos, de las crisis mundiales más importantes. Y en el 2009 precisamente el crecimiento del PIB se ubicó entre el 0 y el 1,3%. Entonces, si uno hace un poco de memoria, precisamente este indicador con ese comportamiento tan, digamos, por debajo de lo esperado, pues puede ser una señal que realmente el país esté siendo afectado por un crecimiento mucho menor de lo que todos estamos esperando. ¿Y qué pasó en ese momento? Fíjense ustedes, estamos hablando del 2008-2009. Acá tenemos una reducción del indicador de ventas al por menor. Y acá lo importante es que las tasas pasaron de niveles alrededor del 10% en muy corto plazo. Pasaron al 3%. Y evidentemente el Banco de la República pues hizo lo que tenía que hacer para que después de ese recorte tan agresivo precisamente se diera una reactivación de la economía en ese momento. Ese escenario es el que en este momento nosotros estamos teniendo muy en cuenta, porque realmente los indicadores que uno alcanza a ver, los indicadores líderes, como estos dos que estamos viendo, las ventas al por menor y la producción industrial, pues están mostrando una caída bien importante, y esto podría precisamente abrir el camino a que el Banco de la República replantee su política monetaria. Precisamente ya vimos el tema de la inflación, ahora estamos viendo el tema del crecimiento. Esas dos cosas son las que nos llevarían a pensar que el Banco de la República se debe mover antes de lo que el mercado está esperando. Ahora, y este es el tercer punto. Esta semana se va a conocer el PIB del tercer trimestre en Colombia, y fíjense ustedes, el mercado está esperando unos datos, a mi juicio, muy malos. En general, la dispersión está entre 0.8 y 2.1, cuando anteriormente este 2.1 era fácilmente la peor, digamos, previsión. Ahora es la mejor. Entonces, en el mejor de los casos estaríamos creciendo al 2%. Y realmente este es un dato muy pobre para una economía como la de Colombia. Nosotros estamos viendo que se dé un crecimiento de alrededor 1.5, lo cual evidentemente es muy malo, teniendo en cuenta que a finales del 2015 el crecimiento trimestral fue de 3.4%. Eso quiere decir, estamos dividiendo dividiendo entre dos, e incluso estamos yendo a un nivel peor que una división entre dos con respecto a lo que pasó a final del año pasado. Y acá lo importante también es saber que esta publicación de crecimiento se va a dar a conocer antes que la reunión del Banco de la República, ¿no? Inicialmente el calendario mostraba que hasta el 30 íbamos a conocer el crecimiento del PIB, pero ahora el DANE cambió esa fecha y se va a dar el mismo viernes, el mismo día de publicación de las decisiones del Banco de la República. Entonces, digamos que se vuelve muy interesante. Ahora, hay algunos riesgos que nos parecen importante mencionar en el corto plazo en la economía de Colombia, ¿no? Por un lado, obviamente lo que le puede pasar a la tasa de cambio por el efecto Trump, básicamente una fortaleza del dólar a nivel mundial, precisamente CDX antes estaba por debajo del 99, ahora estamos por los lados del 101, eso obviamente va a generar cierta presión en las monedas de la región. Y eso, evidentemente, pues es
algo que viene desde afuera. Pero lo que sí más, digamos, me gustaría llamar la atención en este momento es el tema de la reforma tributaria. Y es que según nuestro calendario que publicamos hace unas semanas, la reforma tributaria está, digamos, atrasada una semana. La semana pasada ya ha debido tener ese famoso, digamos, debate en comisiones conjuntas y hasta ahora pareciera que se siguen negociando. Precisamente o que el gobierno está negociando al interior del Congreso la misma reforma antes de ir al debate. Entonces, primera idea, pues estamos una semana atrasados, lo cual evidentemente pues es en cierta forma preocupante. Lo que pudimos averiguar es que en teoría esta reforma sería radicada en las comisiones conjuntas este viernes, o sea, el viernes de esta semana, y el debate sería antes de terminar el mes de noviembre, puntualmente el 29, perdón, antes de terminar el mes de diciembre, puntualmente el 29 de noviembre. Entonces, si es así, la reforma tendría una semana y media de retraso de acuerdo a nuestro calendario, pero digamos que lo positivo es que estaría en cierta forma moviéndose en la dirección correcta. Y de esta semana, en 8 días, podríamos ya tener noticias sobre la realización precisamente de ese debate en comisiones conjuntas. Entonces, el punto acá es que este tema se tiene que mover para que los mercados no se, digamos, pongan nerviosos. El ruido viene de afuera y acá el gran riesgo es que el ruido también venga de adentro. Bueno, entonces como les decía y para terminar, hay algunos puntos desde el punto local, desde el tema local que me parecen importantes mencionar. El PIB se va a conocer el viernes por la mañana, el mismo día que la Junta se va a reunir. Hay una gran posibilidad que el crecimiento sea muy malo. Nosotros esperamos 1,5. Hay firmas que esperan 0,8 y la que mejor espera el resultado se ubica alrededor del 2%. Entonces, en general, el dato debería ser malo. Y es importante tener en cuenta que estamos en una tendencia bajista de la inflación y los indicadores de crecimiento, los líderes, los que, digamos, muestran lo que puede venir en el futuro, pues están mostrando unas cifras que no son tan buenas, que no son tan positivas. Bueno, entonces en últimas, como siempre, me gustaría dejar 3 ideas para que ustedes tengan a lo largo de la semana. Primera, más relacionado con un tema que no vimos en este video, pero es básicamente la OPEP. Se acerca el 30 de noviembre y hay muchas especulaciones sobre lo que puede pasar y sobre lo que no puede pasar. Pero ese día vamos a conocer si se llega a algún acuerdo en cierta forma de congelación de la producción en esos 32,5 millones de barriles diarios. En el punto de los Estados Unidos, ya vimos que en el tema de mercado puntualmente uno fácilmente podría esperar el 2,5 en los tesoros a 10 años, pero acá lo importante es que Trump tiene dos caras, ¿no? Un lado positivo, que es el que está generando el rally ahorita en las bolsas, y un lado negativo, pero que se vería más en el largo plazo. Y finalmente en el tema Colombia, Banco de la República y publicación del crecimiento en la próxima semana, teniendo en cuenta que hay algunos puntos muy sensibles, muy importantes que ya los acabamos de mencionar en este video. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tienen cualquier duda, por favor escríbanosla a los correos que ven en pantalla. Igualmente, si quieren tener esta presentación en formato PDF, por favor escríbanos y se la devolvemos a vuelta de correo. Muchísimas gracias y feliz semana.